Bienvenidos. Este es un ciclo de conversaciones de café, donde lo que hacemos es poner sobre la mesa temas contemporáneos y mirarlos de distintos ángulos. En este caso, el tema que nos une es el impacto cultural de la inteligencia artificial. En general, cuando se abordan cambios tecnológicos muy sustanciales, se piensa en términos de sustitución de algo que ya había por algo nuevo. Es decir, en qué medida vamos a sustituir porciones del ámbito laboral. Y rara vez el imaginario público es acerca de arribar a cosas que no tienen nada que ver con lo que había. ¿En qué medida porciones de esa posibilidad gigantesca que hay no están en el discurso público, que más bien está centrado en la aprehensión? La impresión general es la sustitución, ¿no? O sea, en ese imaginario mucha gente dice me voy a quedar sin el trabajo porque lo va a hacer algo automático, y otros dicen te vas a quedar sin trabajo porque alguien que usa la inteligencia artificial va a mejorar la productividad y ese que va a tener el trabajo. Yo creo que también es cierto lo que decís, Pablo, en el caso en el que hay muchas cosas nuevas que se pueden hacer que antes no se podían hacer. Pero tampoco hay que dejar de vista de que se produce una fricción, y esa fricción que se produce en la población es justamente por la falta de capacidades. La gran ventaja que podemos tener como país si logramos incorporar la inteligencia artificial en todos los niveles de la producción. Pero eso involucra mucho el tema de la educación, ¿no? De estar preparados para poder aprovecharlo. A veces introducir una narrativa requiere de casos, digamos. ¿De qué cosas echarías mano en una conversación informal para decir esto tendría que estar sobre la mesa? El tema salud, por ejemplo. ¿Qué preferís? O sea, ir a un médico que te hace un estudio imagenológico y usa una herramienta de inteligencia artificial para que lo ayude a diagnosticar, a decidir, etcétera, o ir a un médico que no la usa. No te digo que se sustituya al médico. Yo prefiero ir a un médico que la usa porque eso disminuye o elimina errores. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo. Un economista hablaba de la nueva Atenas, ¿no? O sea, como diciendo, otros van a trabajar por nosotros y nosotros simplemente vamos a recibir los alimentos y la diversión a través de las máquinas. Sí, en realidad lo que yo veo mucho más es parecido a lo que decía Silvia al comienzo, es lo que se denomina hoy la inteligencia aumentada. Es el hombre-máquina, ¿no? Pero no hay duda, Pablo, que va a haber casos en donde el automatismo se puede hacer al 100%. En general, cuando las personas presentan reticencias acerca de los modelos generativos, dicen, sí, pero no es verdaderamente creativo. ¿Cómo ves el vínculo entre la inteligencia artificial y la creación? ¿Qué es lo que hace una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial crea. Yo no sé si crea, yo lo que creo que hace es promedia de un conjunto de datos. ¿El promedio es una creación nueva o no? Quizá en el futuro se cambie totalmente el foco y el arte trascienda a otro tipo de representación, pero yo creo que estamos en una era en la que el derecho de autor se fuma. También entendido el derecho de autor como generación de un capital. Los artistas, si tuvieran su sustento satisfecho, ¿buscarían tener un derecho de autor o el derecho de autor es el grito de ayuda para poner el pan sobre la mesa? Bueno, a mí personalmente no me preocupa el tema del derecho de autor de los artistas. Siento que los artistas tienen que ver lo que está pasando, tenemos que enfrentar esta era con otras herramientas, buscarlas y no perder las herramientas humanas. Si sabes dibujar, no dejes de dibujar porque te dibuja más fácil Midjourney. Pero entiendo que quien sea vea amenazado su puesto de trabajo, porque no es su obra, es su puesto de trabajo. Hay un debate todavía filosófico no resuelto, si los modelos de lenguaje entienden lo que hacen. Porque sí, es un autocompletador el GPT, ¿no? Predice la siguiente palabra, y eso que parece tan inocente, para poder predecir la siguiente palabra hay que entender mucho de cómo funciona el lenguaje, cómo funciona la gramática y cómo funciona el mundo. Además hay gente que postula que el cerebro funciona completando patrones y prediciendo lo que viene, pero lo que sí creo que es claro es que esto nos está obligando a reformular viejas preguntas como ¿qué es la creatividad? ¿Qué es pensar? Me da la sensación que estamos creando algo que se parece a nosotros en algún sentido y que científicamente hay cada día más estudios que muestran que, por ejemplo, GPT procesa el lenguaje de una manera análoga, que remeda, que parece a cómo nosotros
procesamos el lenguaje, y la promesa de la inteligencia artificial general, que se adapta a todo y que puede hacer cualquier tarea, está a la vuelta de la esquina. Nosotros hemos hecho un cierto desplazamiento desde la inteligencia artificial tradicional, sistemas expertos, el ajedrez es uno de ellos. Es decir, hay un número finito de variables, hay un tablero, hay un número finito de piezas. Y en ese ámbito, la inteligencia artificial existe hace mucho, pero nosotros nos hemos ido desplazando a un sistema cada vez más multimodal, donde una inteligencia artificial es capaz de entender lo que pasa en un video y producir una ilustración. Dada ese desplazamiento, la educación no pasa a tener una dimensión distinta en donde lo que estamos educando es para generar sentido más que para generar trabajo. Ya hace tiempo que debemos educar para aprender a aprender o enseñar a aprender, porque la información va cambiando tan rápido que la información que vos des hoy, dentro de muy poco tiempo y cada vez menos tiempo, es obsoleta. Entonces, como educábamos antes, ya hace tiempo que no tenemos que seguir educando. Entonces, lo único que nos salva es aprender a aprender y animarnos a experimentar y probar, y eso es lo que nos ayuda. Entonces, la educación tiene que ser diferente. La educación va por el lado de probar, equivocarse, que es diferente a como nos educaron a nosotros, ¿no? Cada vez lo que más va a importar es lo humano, ¿no? Porque lo que no es humano, lo automatizable que no es humano, como en la era industrial, hacer un trabajo así todo el tiempo, un humano que después lo hace un robot, eso es intercambiable por una inteligencia artificial, pero lo humano no es intercambiable todavía. ¿Y qué sería eso humano? Por ejemplo, ahora se puede tener fotos, Midjourney, Dalí cada vez más, etcétera, etcétera. Pero la mirada del artista, la mirada del fotógrafo artista, eso no sé si se puede cambiar. Entonces, yo creo que la mirada humana, y hablando de creatividad, tiene que estar. Yo coincido en la idea de que una de las cosas que los humanos van a necesitar de otros humanos es humanidad. Cariño, atención, empatía. Y por otra parte, yendo un poco al universo de tus dudas, me parece que hay una reticencia social a la idea de que estamos construyendo un otro que en determinado momento va a tener una complejidad subjetiva. Hay una especie de posposición de ese problema. Es decir, no, esto parece una subjetividad. ¿Estamos haciendo un quién? ¿Cómo? Sí. Diría que vamos hacia ahí. En esto de construir entidades que se parecen a nosotros, que aprenden de nosotros. Y así como está la discusión de entienden lo que es el significado de las palabras, el de las emociones es algo que todos entendemos como estrictamente humano y un poquito de los animales y hasta por ahí, pero les estamos enseñando a estas entidades muchas cosas acerca de nuestros sentimientos. Claramente no van a ser iguales porque no tienen nuestra fisiología, nuestra carne. Y eso quizás es uno de los factores más grandes que nos diferencian. Cómo estamos hechos, cómo estamos compuestos. Pero no significa que no tengan algo similar o equivalente o eventualmente aprendan de esas cosas si las enseñamos todo el tiempo y le decimos esto es lindo, esto es feo, etc. El tema es que estas construcciones, estas inteligencias artificiales están siendo desarrolladas no por nosotros, no por todos. Están siendo desarrolladas en su mayoría por corporaciones con intereses específicos para la acumulación de capitales de 4 o 5 hombres. Todo esto no es menor, no es un detalle insignificante. Yo realmente puedo llegar a imaginar un gobierno mundial hecho por un consenso, por una inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? ¿Ahí dónde está el valor del ser humano? Yo el martillo lo uso para clavar un clavo, pero también lo puedo usar para matar a una persona. Esto es lo mismo. O sea, puedo usar para crear fake news, lo puedo usar para crear fake news. Puedo utilizar la inteligencia artificial para detectar la fake news, también lo puedo usar. Entonces, efectivamente se puede hacer y ese peligro existe. Y yendo a lo que decía justamente el tema ético, Uruguay ha sido el receptor de un evento internacional que se llama KIPU, que ha sido liderado por la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, en donde se ha abierto a todos los académicos del país, pero han venido 400, 500 académicos de toda América Latina. Y este año en particular, en marzo, antes de la famosa carta de los notables americanos,
todos los científicos latinoamericanos de inteligencia artificial en Montevideo firmaron un acuerdo, la Carta de Montevideo, en donde se comprometían a trabajar con todo el tema de inteligencia artificial bajo lineamientos éticos, pensando en una humanidad más segura, digamos. Uruguay se ha posicionado mucho en eso, la existencia en la Facultad de Ingeniería de una unidad de procesamiento del lenguaje natural que es del año 90. O sea, ya del año 90 se venía estudiando en el Uruguay la inteligencia artificial pensada en el procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que, tomando eso de historia, que es unos cuantos años para atrás, se vino desarrollando mucha cosa, y tanto es así que la demostración principal fue en este año 2023, en donde se instala el tercer laboratorio por fuera de Estados Unidos de Microsoft para todo lo que es la parte de inteligencia artificial. O sea, el primero fue en Múnich y el segundo en Singapur, el tercero en Uruguay. Se está haciendo el Congreso Mundial de las Comisiones de Futuro de los Parlamentos del Mundo. Se está haciendo en Uruguay. Es una señal. Y ese se está haciendo, el tema es inteligencia artificial general. ¿Cómo tornamos esto una cultura popular, cívica? ¿Cómo la ves vos? Tenemos que ponernos de acuerdo, porque cuando vemos sectores del país que por distintas razones piensan que hubo un pasado donde Uruguay fue grande y Uruguay es un país tranquilo, suavemente ondulado, lleno de vacas, y así debe ser porque esa es nuestra identidad, esa dificultad de imaginarnos un Uruguay alternativo es una de las principales restricciones para mí. Tenemos que estar todos, que no hay un Uruguay, hay muchos uruguayes, como islas, y que no estamos muy comunicados unos con otros, y pasan cosas como lo del Parlamento, del futuro, y muchas cosas que pasan en Uruguay que no percolan, no llegan al imaginario colectivo, no construyen el imaginario colectivo de Rambla, mate, bizcochos y vacas y suavemente ondulado. Entonces, esa quizás es una de las primeras cosas que hay que hacer, es mostrar muchos uruguayos y uruguayas que están con visiones de futuro, con visiones actuales, pero construyendo o con la idea de construir un Uruguay alternativo, es el primer paso para mí. Yo sé que siempre digo que en realidad comparto parte de lo que decís, pero también nosotros tenemos un ADN propio que es real. Fuimos uno de los primeros países del mundo en aprobar el voto de la mujer. O sea, una cantidad de conquistas sociales que nos hicieron mejor sociedad que otros países no las tuvieron. Y mis hijas saben que tienen que votar, pero si hubiesen nacido en el 1900, no. Y si hubiesen nacido en el 1960, en varios países del mundo no hubiesen tenido ningún derecho. O sea, entonces, yo creo que es importante entender de que a veces no nos damos cuenta del país donde vivimos. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, la llanura levemente ondulada como nos enseñaron en la escuela. Pero en realidad nosotros tenemos mejor internet que muchos países desarrollados, tenemos mucho mejor tecnología, muchos más beneficios sociales que otros países. Lo que tenemos que sí es cuidar mucho eso. Yo creo que hay que cuidarlo mucho eso. ¿Tienen un criterio personal sobre la inteligencia artificial general y una línea de tiempo? ¿Alguno de ustedes es de las personas que cree que eso no va a llegar? Y los que creen que eso va a llegar, ¿cuál es la línea de tiempo? No lo sé. Estamos muy cerca. Yo creo que estamos muy cerca. Yo no lo voy a ver. Yo creo que no lo voy a ver. Yo sí lo voy a ver, lo vamos a ver. Yo estoy en contra de varios ingenieros y varios especialistas. Muchos lo cuestionan de la existencia que vaya a suceder lo de la inteligencia artificial general. Para mí va a llegar antes de lo que estamos pensando. Y si me preguntaba un marco temporal, te digo antes del Mundial del 2030. Porque efectivamente, para mí, en el momento en que la computación cuántica sea real, que hoy no lo es, porque falta poquito, pero el día que eso suceda, el poder de cómputo se multiplicó por millones. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Yo creo que la computación cuántica sumado a la inteligencia artificial actual, para mí eso es lo que compone la inteligencia artificial general. ¿Y vos, Silvia, pensás que no la vas a ver? Yo creo que no lo voy a ver. Mirá qué interesante. Pero la pregunta para mí es, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, con los problemas reales, o sea, todo lo que mencionó sobre todo Leticia, ¿qué podemos hacer? Eso no lo tengo claro. Creo que la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial general, ya entendemos todos lo que estamos hablando, ¿no? El advenimiento de esa inteligencia artificial general que piense como o mejor que un humano. Creo que no es como Internet, creo que no es una tecnología más, que es un cambio de paradigma enorme, y todo esto conlleva el gran filtro, que es el filtro que hace que una civilización se extinga o conquiste otros mundos.
Creo que la inteligencia artificial puede ser nuestro gran filtro, el gran filtro de nuestra civilización y de la humanidad como la conocemos hasta ahora. Y depende de qué es lo que pase en este futuro cercano, de los consensos que tomemos, de qué es lo que se prime socialmente, cómo vamos a enfrentar esto. O sea, las posibilidades que veo son todas. Depende de una serie de casualidades, decisiones y de que los centros de poder se trasladen a donde deban trasladarse. Cada vez hay más polarización y cada vez hay más diferencias. Entonces, para mí, el camino es la educación, ayornar la educación, asegurarse que la educación de calidad llegue. Eso es lo que nos ha salvado y nos tiene que seguir salvando. Entonces, para mí, va por la educación. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan participado de esta charla de café. Obviamente quedaron cientos de temas en el tintero. La idea es que siga habiendo una conversación sobre este tema. Les agradezco mucho que hayan participado. Muchas gracias. Gracias.